Bienvenidos, queridos amigos, a su canal de noticias y entretenimiento favorito. Hoy tenemos una historia que ha estado rondando en los pasillos de la farándula por años. Un enigma que finalmente parece encontrar su resolución. Hablamos, por supuesto, de la carismática y siempre elegante Bárbara Bermudo, quien al alcanzar sus 50 primaveras, ha decidido abrir su corazón y compartir un capítulo doloroso, pero a la vez liberador de su vida. Preparaos, porque lo que está a punto de revelarse los dejará sin aliento. Durante años, Bárbara Bermudo fue un nombre sinónimo de profesionalismo, alegría y cercanía en el mundo del periodismo de espectáculos. Su sonrisa contagiosa y su habilidad para conectar con el público la catapultaron a la fama, convirtiéndola en una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión hispana. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito y felicidad, se escondía una historia de traición, envidia y desilusión que hoy finalmente sale a la luz. Bárbara Bermudo siempre fue una mujer ambiciosa, pero no en el sentido peyorativo de la palabra. Su ambición radicaba en su deseo de superarse a sí misma, de crecer profesionalmente y de ofrecerle al público un periodismo de calidad honesto y entretenido. Desde sus inicios en la televisión, Bárbara demostró una dedicación y un talento excepcionales, lo que la llevó a escalar posiciones rápidamente. Su carisma natural y su facilidad para entrevistar a celebridades la convirtieron en una de las periodistas más solicitadas del medio. Recuerdo la primera vez que la vi en pantalla. Era una joven reportera llena de energía y entusiasmo, cubriendo un evento de alfombra roja. Su forma de hablar, su sonrisa genuina y su habilidad para hacer preguntas interesantes me cautivaron de inmediato. Sabía que estaba destinada a grandes cosas, y no me equivoqué. Bárbara pronto se convirtió en una figura recurrente en los programas de espectáculos más importantes de la televisión hispana. Su profesionalismo y su dedicación la llevaron a entrevistar a las personalidades más destacadas del mundo del entretenimiento, desde cantantes y actores hasta deportistas y políticos. Su nombre se convirtió en sinónimo de credibilidad y confianza. Pero no todo fue un camino de rosas para Bárbara. Como suele suceder en el competitivo mundo del espectáculo, su éxito despertó la envidia y el resentimiento de algunos de sus colegas. Comenzaron a circular rumores maliciosos sobre ella. Se le acusó de ser arrogante y pretenciosa, e incluso se llegó a cuestionar su profesionalismo. Bárbara, sin embargo, no se dejó amedrentar por estas críticas. Siguió trabajando duro, demostrando con hechos su valía y su compromiso con el periodismo. Uno de los momentos más difíciles en la carrera de Bárbara fue cuando se vio envuelta en una controversia relacionada con una entrevista que le hizo a una famosa cantante. La entrevista fue editada y manipulada para hacer parecer que Bárbara había hecho preguntas ofensivas y provocadoras. La cantante furiosa la acusó públicamente de difamación y exigió una disculpa. Bárbara, por supuesto, negó las acusaciones y defendió su integridad profesional. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La controversia afectó su reputación y le costó varios contratos publicitarios. Pero Bárbara no se rindió. Con la cabeza en alto y la frente en alto se propuso limpiar su nombre y demostrar su inocencia. Con la ayuda de sus abogados, logró demostrar que la entrevista había sido manipulada y que ella no había hecho nada malo. La cantante se disculpó públicamente y Bárbara recuperó su reputación. Después de este episodio, Bárbara se volvió aún más cautelosa y desconfiada. Aprendió a no confiar en nadie y a protegerse de las intrigas y las traiciones. Se rodeó de un equipo de profesionales leales y confiables, y se dedicó a trabajar en proyectos que realmente le apasionaban. Fue durante esta época que Bárbara conoció a su esposo, un exitoso empresario que la apoyó incondicionalmente y la ayudó a superar los momentos más difíciles. Su amor fue un refugio para ella, un oasis de paz en medio del caos del mundo del espectáculo. Juntos construyeron una familia hermosa y sólida, llena de amor y felicidad. Sin embargo, la sombra de la traición seguía acechando a Bárbara. Años después se enteró de que algunos de sus colegas, aquellos en quienes había confiado y a quienes había considerado amigos, habían estado conspirando a sus espaldas para sabotear su carrera.
descubrió que habían filtrado información confidencial a la prensa, que habían difamado su nombre y que habían hecho todo lo posible para hundirla. La noticia la devastó. Se sintió traicionada, engañada y profundamente herida. No podía creer que las personas a las que había apreciado y respetado fueran capaces de hacerle algo así. La decepción fue tan grande que llegó a cuestionar su propia valía y su capacidad para confiar en los demás. Durante un tiempo, Bárbara se sumió en una profunda depresión. Se aisló de sus amigos y familiares, dejó de trabajar y se encerró en sí misma. No quería saber nada del mundo del espectáculo, ni de las intrigas, ni de las traiciones. Necesitaba tiempo para sanar, para procesar el dolor y para recuperar la confianza en sí misma. Fue su esposo quien la sacó de la oscuridad. Con amor, paciencia y comprensión la ayudó a superar la depresión y a recuperar las ganas de vivir. Le recordó su talento, su valía y su capacidad para superar cualquier obstáculo. La animó a volver a trabajar, a perseguir sus sueños y a no dejar que la traición la definiera. Bárbara, inspirada por el amor de su esposo, decidió volver a la televisión. Pero esta vez lo haría a su manera, sin comprometer su integridad ni su dignidad. Creó su propio programa donde podía ser ella misma y donde podía hablar de los temas que realmente le importaban. El programa fue un éxito rotundo y Bárbara recuperó su popularidad y su credibilidad. En su programa, Bárbara no solo hablaba de espectáculos, sino también de temas sociales, políticos y culturales. Se convirtió en una voz para los oprimidos, en una defensora de los derechos humanos y en una promotora de la justicia social. Su programa se convirtió en un espacio para el diálogo, el debate y la reflexión. Bárbara demostró que se puede ser exitoso sin necesidad de traicionar los principios ni de comprometer la integridad. Se convirtió en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes periodistas que aspiran a triunfar en el mundo del espectáculo. Su historia es una lección de perseverancia, de valentía y de fe en uno mismo. Ahora, al alcanzar sus 50 años, Bárbara Bermudo ha decidido compartir su historia con el mundo. Ha escrito un libro donde cuenta todos los detalles de su vida, desde sus inicios en la televisión hasta los momentos más difíciles de su carrera. En el libro, Bárbara revela los nombres de las personas que la traicionaron y cuenta cómo logró superar la adversidad. El libro de Bárbara es una lectura obligada para todos aquellos que aspiran a triunfar en el mundo del espectáculo. Es una historia inspiradora que demuestra que se puede alcanzar el éxito sin necesidad de pisotear a los demás. Es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad para superar cualquier obstáculo. Pero ¿qué es lo que Bárbara Bermudo finalmente ha admitido? ¿Qué secreto ha guardado durante tantos años? La respuesta, mis queridos amigos, es que Bárbara ha reconocido públicamente que la traición de sus colegas fue aún más profunda y dolorosa de lo que jamás imaginó. Ha admitido que las personas que la traicionaron no solo querían sabotear su carrera, sino que también querían destruirla como persona. Bárbara ha revelado que sus colegas la difamaron, la calumniaron y la humillaron públicamente. Han inventado historias falsas sobre ella, han divulgado información confidencial sobre su vida privada y han hecho todo lo posible para aislarla y marginarla. La traición fue tan cruel y despiadada que Bárbara llegó a pensar en el suicidio. Pero Bárbara, gracias al amor de su esposo y de sus hijos, logró superar estos pensamientos oscuros y recuperar las ganas de vivir. Decidió no dejarse vencer por la traición y seguir adelante con su vida. Se propuso demostrarle a sus enemigos que no podían destruirla y que ella era más fuerte que nunca. Ahora, al compartir su historia con el mundo, Bárbara espera ayudar a otras personas que han sido víctimas de la traición. Quiere que sepan que no están solas y que pueden superar la adversidad. Quiere que sepan que la traición no tiene la última palabra y que siempre hay esperanza. La historia de Bárbara Bermudo es una historia de valentía, de perseverancia y de fe en uno mismo. Es una historia que nos enseña que la traición no puede destruirnos si no se lo permitimos. Es una historia que nos inspira a seguir adelante con nuestros sueños, a pesar de los obstáculos y de las dificultades. Así que, queridos amigos, los invito a leer el libro de Bárbara Bermudo.
y a conocer todos los detalles de su vida. Estoy seguro de que su historia los inspirará y los motivará a perseguir sus sueños con pasión y determinación. Y recuerden, la traición no tiene la última palabra, siempre hay esperanza. El camino de Bárbara Bermudo en el periodismo nunca fue un lecho de rosas. Desde sus inicios, se enfrentó a una serie de obstáculos que pusieron a prueba su determinación y su pasión por contar historias. Criada en un barrio humilde, Bárbara siempre soñó con ser una voz para los que no la tenían, una defensora de la verdad. En un mundo a menudo lleno de sombras, su abuela, una inmigrante que luchó incansablemente para darles una vida mejor a sus hijos, fue su principal inspiración. La abuela le contaba historias de su tierra natal, de las injusticias que había presenciado y de la importancia de alzar la voz contra la opresión. Esas historias calaron hondo en el corazón de Bárbara y la impulsaron a seguir el camino del periodismo. Después de mucho esfuerzo, Bárbara logró obtener una beca para estudiar periodismo en una prestigiosa universidad. Allí se destacó por su inteligencia, su dedicación y su compromiso con la verdad. Sin embargo, también se encontró con una realidad desalentadora. El mundo del periodismo, como muchos otros, estaba dominado por hombres. Las mujeres, especialmente las mujeres de color, tenían que luchar mucho más para ser tomadas en serio y para tener las mismas oportunidades que sus colegas masculinos. Bárbara no se dejó intimidar. Sabía que tenía algo importante que decir y que no permitiría que nadie la silenciara. Trabajó incansablemente para perfeccionar sus habilidades, para construir una red de contactos y para demostrar su valía. Su primer trabajo fue en un pequeño periódico local. Allí cubría noticias de la comunidad, escribía sobre los problemas que afectaban a la gente común y daba voz a los que no la tenían. Era un trabajo duro, pero gratificante. Bárbara se sentía orgullosa de poder marcar la diferencia en la vida de las personas. Sin embargo, también se enfrentó a la discriminación y al acoso por parte de algunos de sus colegas masculinos. La menospreciaban por ser mujer, la ridiculizaban por su origen humilde y la ignoraban cuando proponía ideas. Bárbara se sentía frustrada y desanimada, pero no se rindió. Sabía que tenía que seguir luchando para demostrar que merecía estar allí. Un día Bárbara tuvo la oportunidad de cubrir una historia importante: la corrupción en el gobierno local. Era una historia arriesgada, pero Bárbara sabía que tenía que hacerlo. Investigó a fondo, recopiló pruebas y escribió un artículo explosivo que revelaba la verdad. El artículo causó un gran revuelo en la comunidad y obligó al gobierno a tomar medidas. Bárbara se convirtió en una heroína local. Su trabajo fue reconocido y elogiado por muchos. Sin embargo, también se ganó enemigos poderosos. Los políticos corruptos que había denunciado la amenazaron y trataron de silenciarla. Bárbara sintió miedo, pero no se dejó intimidar. Sabía que tenía que seguir adelante y que no podía permitir que el miedo la paralizara. Después de varios años trabajando en el periódico local, Bárbara recibió una oferta para trabajar en una importante cadena de televisión. Era una gran oportunidad para avanzar en su carrera y para llegar a un público más amplio. Bárbara aceptó la oferta con entusiasmo. Sin embargo, también se encontró con nuevos desafíos. En la televisión, la presión era aún mayor y la competencia era feroz. Bárbara tenía que trabajar más duro que nunca para destacar y para hacerse oír. Además, se enfrentó al acoso mediático y a las críticas por su apariencia física. Algunos comentaristas la criticaban por ser demasiado gorda, otros por ser demasiado fea y otros por no ser lo suficientemente femenina. Bárbara se sentía vulnerable y expuesta, pero no se dejó vencer. Sabía que tenía que mantener la cabeza alta y que no podía permitir que las críticas la definieran. Con el tiempo, Bárbara se convirtió en una de las periodistas más respetadas y admiradas del país. Su trabajo fue reconocido con numerosos premios y su voz se convirtió en una influencia poderosa en la sociedad. Bárbara utilizó su plataforma para defender los derechos de los marginados, para denunciar la injusticia y para promover la igualdad. Se convirtió en un modelo a seguir para muchas mujeres y para muchos jóvenes que soñaban con seguir sus pasos.
Su historia es una historia de lucha, de superación y de éxito. Es una historia que nos inspira a no rendirnos ante la adversidad y a seguir luchando por nuestros sueños. Pero el camino no ha terminado. A pesar de su éxito, Bárbara sigue enfrentando desafíos. La discriminación y el acoso siguen siendo una realidad en el mundo del periodismo. Bárbara sigue luchando para cambiar esa realidad y para crear un mundo más justo e igualitario para todos. Ella cree que el periodismo tiene el poder de transformar la sociedad y que los periodistas tienen la responsabilidad de usar su voz para hacer el bien. Bárbara está comprometida a seguir contando historias, a seguir defendiendo la verdad y a seguir inspirando a otros a hacer lo mismo. El precio de la verdad, la batalla constante contra la desinformación y las fake news han sido una constante en su carrera. Bárbara ha tenido que desarrollar una piel gruesa no solo para soportar las críticas y los ataques personales, sino también para resistir las presiones de quienes intentan manipular la información para sus propios fines. En varias ocasiones, ha recibido ofertas tentadoras para suavizar sus investigaciones o para promover ciertos intereses, pero siempre se ha mantenido fiel a sus principios. Mi integridad no tiene precio, suele decir. Prefiero perder mi trabajo a comprometer la verdad. Uno de los momentos más difíciles de su carrera fue cuando tuvo que cubrir un conflicto armado en un país extranjero. Bárbara se arriesgó la vida para informar sobre la situación y para dar voz a las víctimas de la guerra. Presenció escenas de horror y de sufrimiento que la marcaron profundamente. A su regreso tuvo que lidiar con el estrés postraumático y con la culpa de haber sobrevivido cuando tantos otros habían muerto. Sin embargo, también se sintió orgullosa de haber cumplido con su deber y de haber ayudado a crear conciencia sobre la tragedia que se estaba viviendo en ese país. En otra ocasión, Bárbara fue demandada por difamación por un empresario poderoso que se sintió perjudicado por una de sus investigaciones. El empresario utilizó todos sus recursos para tratar de intimidarla y de silenciarla. Bárbara se sintió abrumada y temerosa, pero no se rindió. Contrató a un abogado y se preparó para defender su trabajo ante los tribunales. Después de una larga y costosa batalla legal, Bárbara ganó el caso. La justicia le dio la razón y confirmó que su investigación era veraz y que había actuado con ética y profesionalismo. La vida personal de Bárbara también ha sido afectada por su carrera. Su dedicación al periodismo la ha obligado a sacrificar tiempo con su familia y con sus amigos. Ha tenido que viajar constantemente, trabajar largas horas y lidiar con el estrés y la presión. Su matrimonio terminó en divorcio y su relación con sus hijos ha sido a veces difícil. Sin embargo, Bárbara siempre ha tratado de mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Se ha esforzado por ser una buena madre, una buena amiga y una buena persona. Ha aprendido a priorizar lo que realmente importa y a no dejarse consumir por el trabajo. Actualmente, Bárbara está trabajando en un proyecto que le apasiona, la creación de una fundación para apoyar a jóvenes periodistas que provienen de entornos desfavorecidos. Ella quiere brindarles la oportunidad de estudiar, de capacitarse y de desarrollar su talento. Quiere ayudarles a superar los obstáculos que ella misma enfrentó y a convertirse en líderes en el mundo del periodismo. Bárbara cree que la diversidad es fundamental para un periodismo de calidad y que es importante dar voz a todas las perspectivas. Además de su trabajo en la televisión y en la fundación, Bárbara también escribe un blog en el que comparte sus reflexiones sobre el periodismo, la sociedad y la vida. En su blog habla abiertamente sobre sus experiencias, sus errores y sus aprendizajes. Su blog se ha convertido en un espacio de encuentro para muchos periodistas y para muchas personas que se sienten identificadas con sus ideas. El legado de Bárbara Bermudo es mucho más que premios y reconocimientos. Es una inspiración para todos aquellos que sueñan con cambiar el mundo a través del periodismo. Su valentía, su integridad y su compromiso con la verdad la han convertido en una figura emblemática en la lucha por la justicia social y la igualdad. Su historia nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre es posible alcanzar nuestros sueños si perseveramos y si nos mantenemos fieles a nuestros principios. La historia de Bárbara es un recordatorio constante de que el periodismo en su esencia más pura
es un servicio público. Es un faro que ilumina la verdad en la oscuridad, un escudo que protege a los vulnerables de la opresión, y una voz que clama por la justicia en un mundo imperfecto. Y Bárbara, a pesar de las cicatrices de la batalla, sigue en la primera línea defendiendo estos principios con pasión y determinación. En un mundo donde la información es poder, Bárbara Bermudo ha demostrado que el poder de la información reside en su capacidad para transformar vidas, para desafiar el statu quo y para construir un futuro más justo y equitativo para todos. Su legado perdurará como un testimonio de la importancia del periodismo valiente y comprometido en la defensa de la verdad y la justicia. Y su ejemplo seguirá inspirando a generaciones futuras de periodistas a seguir sus pasos a pesar de los desafíos y los obstáculos que puedan encontrar en el camino. La perseverancia de Bárbara no solo se limitó a superar los obstáculos profesionales, sino que también se extendió a su vida personal. Tras un divorcio doloroso encontró la fuerza para reconstruirse y seguir adelante priorizando el bienestar de sus hijos. Aprendió a equilibrar las exigencias de su carrera con la necesidad de estar presente para su familia, demostrando que es posible ser una profesional exitosa y una madre dedicada al mismo tiempo. Bárbara también se convirtió en una defensora de la salud mental compartiendo sus propias experiencias con la ansiedad y el estrés que enfrentó durante su carrera. Abogó por la importancia de buscar ayuda profesional y de romper el estigma que rodea a las enfermedades mentales. Su valentía al hablar abiertamente sobre estos temas inspiró a muchas personas a buscar tratamiento y a mejorar su calidad de vida. Su impacto no se limita al ámbito del periodismo. Bárbara se ha involucrado activamente en causas sociales, apoyando a organizaciones que luchan contra la pobreza, la discriminación y la violencia de género. Ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre estos problemas y para movilizar a la comunidad a tomar medidas. La historia de Bárbara Bermudo es un testimonio del poder de la resiliencia, la determinación y la integridad. Es una historia que nos recuerda que no importa cuán difíciles sean los obstáculos, siempre es posible superarlos si nos mantenemos fieles a nuestros principios y si luchamos por lo que creemos. Un dato poco conocido sobre Bárbara es su pasión por la música. En su juventud soñaba con ser cantante y llegó a tomar clases de canto. Aunque finalmente se dedicó al periodismo, la música siempre ha sido una fuente de inspiración y de consuelo para ella. A menudo se refugia en la música para relajarse y para recargar energías. Otro aspecto importante de la vida de Bárbara es su fe. Ella es una persona profundamente espiritual y cree en el poder de la oración. Encuentra fortaleza y guía en su fe, especialmente en los momentos difíciles. Su fe la ha ayudado a mantener una perspectiva positiva y a seguir adelante a pesar de los desafíos. Bárbara Bermudo es mucho más que una periodista exitosa. Es una mujer valiente, inspiradora y comprometida con hacer del mundo un lugar mejor. Su historia es un faro de esperanza para todos aquellos que luchan por sus sueños y que se niegan a rendirse ante la adversidad. En resumen, Bárbara Bermudo personifica la resiliencia, la integridad y la dedicación inquebrantable a la verdad. Su trayectoria profesional, marcada por la superación de numerosos obstáculos, la ha convertido en un faro de inspiración para periodistas y mujeres de todo el mundo. Su compromiso con la justicia social y su valentía al denunciar la corrupción la han consagrado como una figura emblemática del periodismo contemporáneo. Y con esto llegamos al final de nuestro video de hoy. Esperamos que la historia de Bárbara Bermudo te haya inspirado tanto como a nosotros. Gracias por ver nuestro video.